Jesús es nuestra mayor necesidad. Nos juega en contra, porque nuestra condición humana, todo lo que toca lo corrompe. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que si hay algo que es vomitivo delante de Dios, es el orgullo religioso. El acariciar la idea, la noción de que mi religión me hace superior a otro. Cuando vemos a Jesús sobre la tierra, los religiosos de su época no reconocían en él al Hijo de Dios. Más bien que ellos se referían a Jesús como demonios tiene. En cambio, los alcohólicos, las mujeres que vendían sus cuerpos, los publicanos, ellos confesaban que Jesús era el Hijo de Dios. Esta mañana pudimos ver que, de acuerdo a la Biblia, dependiendo de la figura paterna que tuvimos nosotros desde nuestra infancia, es así como se nos hace más fácil imaginarnos a Dios. Y reflexiono en cuán misericordioso es Dios con nosotros los seres humanos, porque aun cuando no tenemos una comprensión perfecta de quién es Él, de hecho, 1 Corintios 13 dice que lo vemos borroso como en un espejo. Y aun cuando sabe Él que tenemos una concepción borrosa de su carácter, ni siquiera eso lo hace a Él cambiar su amor por nosotros. Hoy elaboraremos un poco más acerca de esto. ¿Qué les parece si le pedimos al autor de la Biblia, a Jesús, que Él, que conoce la senda al corazón, que Él vuelva a encontrar el camino para llegar a donde está nuestro corazón, que apenas late, deshidratado, sediento, por recibir una medida refrescante de su amor? Voy a suplicarles que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Y sáciate bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. A ti te damos, Señor, las gracias, porque por ti somos, por ti nos movemos, por ti late nuestro corazón.
Solo te pedimos, concédenos un corazón que ame lo que ama el tuyo y un corazón que aborrezca lo que aborrece el tuyo. Enséñanos, oh Señor, a amar la justicia, a amar la misericordia y danos un corazón que ande humildemente delante de Dios. En su nombre oramos. Amén. A la luz de lo que mirábamos esta mañana, nos dimos cuenta que cuando el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, cuando él habló sobre la máxima revelación de Dios, la superioridad del ministerio de Jesús. Ustedes leyeron conmigo que esta porción de Hebreos 12 tiene la experiencia de aquellos que estuvieron en el monte Sinaí, donde el fuego ardía, donde había oscuridad, tinieblas, tempestad, etc. Pero vean cómo aquí hay una revelación progresiva. Hasta ya no nos hemos acercado a aquel monte, sino ahora nos hemos acercado al monte de Sión, que representa a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Dios quiere que nosotros como creyentes experimentemos una transición. En otras palabras, Hebreos 12 me está trasladando del monte del Sinaí al monte del Calvario. Jesús representado por el monte de Sión. O sea, el traslado es del personaje llamado Moisés al personaje llamado Jesús. Quiero invitarles que elaboremos un poco más acerca de por qué el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos hace un énfasis sobresaliente, un énfasis importante acerca de Jesús. Vengan conmigo, abramos la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos. Esta es una epístola preciosa, pero es a la vez una epístola profunda. Y como ocurre con todas las partes de la Biblia, mientras más la estudiamos, nos damos cuenta que queremos más de ella, que queremos conocer más al autor de la palabra. ¿Por qué Dios iluminó al apóstol Pablo para escribir esta epístola? Vamos a recordar. La epístola fue dirigida a los hermanos hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos?
nos regresamos hasta el capítulo 14 del libro de Génesis, donde la palabra hebreo, la designación como tal, hebreo, aparece por primera vez. Y la palabra hebreo significa cruzar. Literalmente en el idioma hebreo significa cruzar. Hebreos se le llama a los israelitas, israelitas por ser descendientes de Jacob, de Israel. Y se les llama también judíos a causa de la tribu de Judá. Tres designaciones para un mismo pueblo: hebreos, israelitas y judíos. A ellos específicamente les es dirigida esta carta, este epístola. ¿Qué sucedía con los hermanos judíos al principio de la era cristiana? Cuando recién la iglesia empezó, había una transición. Los hermanos judíos, ellos tenían varios motivos para sentirse orgullosos. Número uno, descendientes de Abraham, el padre de multitudes. Número dos, el templo. Esto era motivo de orgullo. El orgullo, el sentimiento de orgullo del judío era tal que el judío recalcitrante oraba y le decía a Dios que él le daba gracias a Dios por no haber nacido publicano, cerdo ni animal, ni mujer. El judío recalcitrante tenía un orgullo ácido. A ellos les está escribiendo el apóstol esta epístola. El sentimiento judío, el puro sentimiento judío es que si tú naciste judío, le hiciste, estás salvo. Y el apóstol Pablo les tuvo que escribir a ellos que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ustedes recuerdan aquella parábola que Jesús narró del rico y Lázaro, donde en esa metáfora se escucha esa petición donde pídele que vengan que vayan a hablar con ellos para que se arrepientan, y donde se aclara que ni siquiera ni el mismo Moisés, si él resucitaba, lo iban a escuchar, ni siquiera el mismo Abraham. Y Jesús deshizo la noción de que había una exclusividad de salvación por ser judíos. Él deshizo esa noción, porque él vino a enseñar que lo que aparece en Gálatas 3, 24, 25 y hasta el 26, que en Jesús no hay judío, no hay griego, no hay gentil, como no hay hombre y no hay mujer, porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces, ¿por qué se ve la necesidad del apóstol Pablo de escribir esta epístola? Vamos a recordar lo que sucedió en el primer concilio de la iglesia cristiana. Capítulo 15 de Hechos. En los primeros pasajes, nuestros hermanos judaizantes, se les llamaba judaizantes, quienes se habían asignado la tarea de todo nuevo converso al cristianismo, había que judaizarlo. O sea, había que hacerlo un seguidor del judaísmo, y ellos ya eran cristianos, pero todavía estaban arrastrando su apego a su orgullo nacionalista, su salvación por obras. Y la circuncisión era un símbolo de haber sido incorporado al pueblo elegido. Y en Hechos 15, contundentemente, los apóstoles llegaron a la conclusión y
con firmeza, ellos dijeron con firmeza estas palabras: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros somos capaces de llevar? Porque el versículo 1 dice que estos hermanos judaizantes estaban enseñando y ellos decían: si ustedes no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, ustedes no van a ser salvos. Allí mismo, en el mero principio de la iglesia cristiana, hubo un intento por desplazar a Jesús y en lugar de Jesús poner a la religión. Y hasta que Jesús venga, nuestro corazón humano intentará engañarnos aún con nuestra religión, con tal de separarnos de Jesús. Entonces se vio la necesidad de atraer la atención de los creyentes hebreos. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Y en la epístola a los hebreos se presenta la centralidad de Jesús. Amén. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Que hay una transición y que esa transición aparece en las Escrituras. Me gusta cómo lo dice este autor. Lo dice con estas palabras: no profirió amenazas, no dio órdenes, en lugar de ello ofreció una tierna y apremiante invitación. La santa presencia divina no amenazó a nadie en el Gólgota, puesto que Dios no descendió a matar, sino a ocupar nuestro lugar. No dio ningún toque de corneta que ordenara la destrucción de los impíos, sino que imploró el perdón de sus enemigos y mostró la más tierna consideración por una madre cuyo corazón estaba destrozado. Allí se hallaba el sello de la promesa de Dios de que escribiría su ley en el corazón de los seres humanos. De esa manera el Gólgota se convirtió en símbolo del Dios que está dispuesto a asumir la cruz a fin de que nosotros podamos vivir. Este es el mensaje que encontramos al final del trayecto que hay del Sinaí al Gólgota. Hebreos 12 hace esa transición del Sinaí al Gólgota. Yo me pregunto y nos preguntamos todos aquí, en ese trayecto del Sinaí al Gólgota, ¿por dónde vamos? ¿O cuántas veces queremos que nos regresen al Sinaí en lugar de que nos acerquen al Gólgota? Observemos el mensaje de los dos montes. En el Sinaí Dios grita por obediencia. En el Gólgota Dios suplica perdón por la humanidad desobediente. En el Sinaí Dios ordena que no se maten. En el Gólgota Dios se entrega por sus verdugos y vence a la muerte. En el Sinaí Dios habla con truenos y relámpagos. En el Gólgota Dios murmura, sed tiene.
En el Sinaí Dios dicta la ley y causa miedo. En el Gólgota Dios cumple la ley y produce obediencia. Hay algo fuera de lugar en reconocer lo que ya dijo el sabio Salomón, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay nada errado en eso. Si hay una persona que despierta admiración sobre esa transición del Sinaí al Gólgota, esa persona se llama Elena G. de White. Escuchen lo que ella dijo con sus propias palabras. Y esto está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 36. Cambió mi concepto del Padre. ¿Qué pasó en su experiencia cristiana? Cambió su concepto de quién? Del Padre. ¿Qué más dice? Ahora lo consideraba como un padre cariñoso y no como un severo tirano que obligaba a los seres humanos a someterse a una obediencia ciega. Qué curioso. Sentí en mi corazón un profundo y ferviente amor. Obedecer a su voluntad era para mí una experiencia gozosa y me resultaba placentero estar a su servicio. Ninguna sombra empañaba la luz que me revelaba la perfecta voluntad de Dios. Sentí la seguridad que provenía del Salvador que había establecido su morada en mi interior y comprendí la verdad de lo que Cristo había dicho. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que ella me está diciendo es que hubo una época en su vida cristiana que ya no tenía ese concepto de Dios. ¿Nos queda claro? Sí. Ahora, cuando tú lees los escritos de Elena G. de White, ¿es antes que ella conociera el carácter de Dios o después? Después, porque miren, ha dicho cambió mi concepto. Muchas veces se nos olvida que los hombres y mujeres de Dios fueron seres humanos y que su experiencia, como la experiencia nuestra con Dios, fue una experiencia en ellos que estuvo siempre en revisión, en crecimiento, que estaba sujeta a enriquecerse su comprensión del amor de Dios. Elena G. de White nos da a nosotros una gran lección en él. De acuerdo a la Biblia, la mayor revelación de Dios dada al hombre es Jesús. Amén. Y otra mayor revelación dice aquí, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y subrayemos esto. El único retrato perfecto de Dios es el de Jesucristo. Amén. No lo digo yo, lo dice la misma escritora en este libro, volumen 7 del Comentario Bíblico Adventista, la página 906. Tenemos un solo retrato perfecto de Dios, y este es Jesucristo. Pregúntate, ¿cómo es Dios en realidad?
los hebreos, los hermanos judíos que recién empezaban en la iglesia cristiana, batallaban, tenían un conflicto mental, porque lo que ellos les habían enseñado estaba basado en una religión. Pero ahora el cristianismo se basa en una persona, y la persona es Jesús. Amén. Y esa transición fue tensa para ellos. Por eso cuando el apóstol Pablo les escribe la epístola a los hebreos, miren cómo empieza la epístola a los hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1. ¿Cómo empieza esta epístola? El capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. El versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿qué dice? Por el Hijo. Subrayemos. Está bien. Cuando revisamos las páginas del Antiguo Testamento, Dios habló a los padres por medio de los profetas. O sea, Jesús no vino a desdecir lo que ya se había dicho a lo largo del Antiguo Testamento, porque la Biblia es una sola. Pero, subrayemos, recalquemos, toda conclusión que yo emane, que yo extraiga del estudio de la Biblia, debo pasarla por el filtro, por la lente de la mayor revelación dada por Dios al hombre. Y la mayor revelación dada por Dios al hombre no son los escritos de los libros con pastas rojas. No. La mayor revelación dada por Dios al hombre no es el libro del Apocalipsis. Hebreos capítulo 1 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por él, por el Hijo. Los hebreos habían perdido de vista a Jesús. Entonces el apóstol escribe la epístola a los hebreos y ustedes pueden notar, esta epístola está saturada de Jesús. Completamente saturada. Y cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista la palabra de Dios. Por eso la epístola a los hebreos contiene exactamente 5 advertencias. La primera advertencia es la que aparece en el capítulo 2 y los versículos 1 al 4 de Hebreos, y es la advertencia a no descuidar la palabra de Dios. La segunda advertencia es desde el versículo 7 del capítulo 3 a los Hebreos hasta el versículo 13 del capítulo 4, y es a no endurecernos contra la palabra de Dios. Y la tercera advertencia es la que aparece desde el capítulo 5 hasta el versículo 21 del capítulo 6 a los Hebreos, y es la advertencia a no apartarnos de la palabra de Dios. Noten cómo hay un descenso. La primera advertencia es a no descuidar. La segunda advertencia es a no endurecernos. Y la tercera advertencia es a no apartarnos de la palabra de Dios. De ahí vienen ahora, como consecuencia lógica, las otras 2 advertencias. La cuarta advertencia está en Hebreos 10, de los versículos 26 al 39, y es a no despreciar la palabra de Dios. Ahora vean el gran descenso, la
quinta advertencia está en el capítulo 2 y los versículos 15 al 29, y es a no desechar la palabra de Dios. Y eso se llama apostasía. Pero no empieza con desechar la palabra de Dios, empieza con descuidar la palabra de Dios, número uno, empieza con endurecernos contra la palabra de Dios, número dos, con apartarnos de la palabra de Dios, número tres, y con no, con despreciar la palabra de Dios. Cuando hemos pasado ese proceso, el quinto paso es terminar desechando la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando él presenta que Jesús es la máxima revelación de Dios, él no está despreciando la palabra de Dios. Lo que él está haciendo es ayudando a los lectores hebreos a volver a la palabra de Dios con Jesús como centro de la palabra. Amén. Hay algunas declaraciones que quiero compartir con ustedes que fueron compartidas originalmente por Elena G. de White en el libro del Evangelismo, por ejemplo, la página 143. Vean lo que ella dijo: el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida a favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho. Es decir, por lo tanto, él invitó a la familia humana a contemplar su amor. Y añade: Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la salvación con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca pueden aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a su iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen. El Elena G. de White está diciéndonos en esta declaración que también nosotros necesitamos volver a aceptar a Jesús como nuestro Salvador suficiente y completo. Amén. ¿Te has puesto a pensar realmente cómo es Dios realmente? ¿Cómo es Dios en realidad? Moisés tuvo esa experiencia con Dios, y después otros profetas describieron el carácter de Dios. Y esta descripción que aparece de Dios en Jonás 4 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes. 5 descripciones del carácter de Dios. Nosotros las leemos y nosotros, por ejemplo, leemos la palabra clemente. Es una palabra que muy pocas veces la usamos en nuestro vocabulario cotidiano. Cuando el profeta, en este caso el profeta Jonás, escribió
para describir el carácter de Dios, en los 5 casos, él usó el lenguaje que no es el lenguaje primario de la Biblia, es decir, que no es el lenguaje primario de nosotros los lectores de la Biblia. El lenguaje primario en el cual escribió el profeta es el idioma hebreo. Y vean ustedes, la palabra aquí en hebreo es Hanun. Para nosotros la palabra clemente quizás no dice mucho, pero se refiere al Dios que es el Dios amistoso, es el Dios cercano, es el Dios que le encanta hacerle favores a sus amigos. Amen. Jonás, inspirado por Dios a través de las Escrituras, nos está dando un retrato fresco de quién es Dios. Así que la palabra aquí es Hanun, aquí la palabra es Rahum, aquí la palabra es Apayim, aquí es Gesed y aquí la palabra es Naham. Con la paciencia que nos tenemos unos a otros, porque alguien diga, pastor, ¿y en qué me va a servir esto a mí? Pero todos nosotros entendemos que siempre que se hace una traducción, se pierde la riqueza del sentido de la palabra. Hay palabras que usamos en nuestro idioma español que son intraducibles al idioma inglés, porque muchas veces esas palabras son regionalismos que se usan tal vez en el lugar donde uno nació o creció y no se usa en otra parte del mundo, y la otra gente se queda en la luna, no en las estrellas, ni idea tiene. Pero una cercadita a analizar el uso del vocabulario que emplea el profeta nos salpica un poco del concepto que él tenía en mente. La otra palabra es la palabra Rahum. La palabra Rahum es la palabra que se usa en la Biblia para describir el vientre de la mujer. Ahora el profeta acude a una imagen femenina. El vientre sugiere el lugar cálido donde tiene origen la vida. Sugiere el lugar donde la vida se preserva, donde el cuerpo de la madre está por delante para proteger la vida indefensa de la criaturita. Y el profeta acude a esa palabra para que los lectores comprendamos un poco que Rahum es el Dios maternal, es el Dios de la matriz, es el Dios que nos ofrece esa sensación cálida para asegurarnos el calor que necesitamos en la frialdad de la indiferencia de la vida. La tercera palabra es la palabra Apayim. La palabra Apayim, literalmente, si usted la lee en el idioma en que le escribió el profeta, significa nariz larga. Parece un chiste o parece una broma o algo jocoso. ¿Por qué el profeta usa la metáfora de una nariz larga para describir a Dios tardo en enojarse? En el idioma hebreo, si usted quiere decir que una persona está enojada, usted dice, se le puso roja la nariz. Entonces el profeta dice que la nariz de Dios es tan larga que es imposible que se le ponga roja. O sea, él recurre a ese vocabulario que usan sus lectores primarios para decirles, no se preocupen, Dios no es como los seres humanos. La nariz de Dios es tan larga que lo que los traductores al idioma español, lo mejor que pudieron hacer es decir que es tarde en enojarse. O sea, para que se le ponga roja toda la nariz. La cuarta palabra es la palabra Gesed. Vean, no por accidente
con la raza humana. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la palabra Gesed en el idioma hebreo tiene aproximadamente 20 traducciones o 20 significados distintos? Cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento que Dios es bueno, Dios es Gesed. Que Dios es justo, Dios es Gesed. Que Dios es misericordioso, Dios es Gesed. Que Dios es paciente, Gesed. Que Dios es bondadoso, Gesed. La misma palabra, Gesed. Es decir, no había otro idioma sobre la tierra que una sola palabra ofreciera tantas variantes, porque el carácter de Dios es más rico que el conjunto de todos los idiomas sobre el planeta. Pero el idioma que mejor podía prestarse para describir el carácter de Dios era el idioma hebreo. Pero por favor recordemos aquí que la mayor revelación de Dios ni siquiera es el idioma hebreo. Es una persona. Es Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La cuarta palabra, entonces, es Gesed, y describe al Dios de vínculos, el Dios de relaciones. Y la quinta palabra es la palabra Naham, al Dios que le cuesta castigar. Cuando nosotros observamos esta descripción preciosa del carácter de Dios, nosotros entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos en qué consiste su evangelio? Y cuando el Señor Jesús vino, Él, desde el mismo comienzo, Él fue anunciado que su llegada estaba asociada con buenas nuevas. ¿No fue eso lo que dijeron los ángeles? Dice en la palabra de Dios, vamos a cambiar aquí. Dice la palabra de Dios, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. O sea, lo que los ángeles le estaban diciendo a los pastores, el tiempo de tenerle miedo ha pasado. Ahora llegaron los días de gozo y de esperanza. El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de Jesucristo, es un evangelio que trae gozo al corazón, que produce esperanza. Por eso es incongruente que las enseñanzas del evangelio sean usadas para causarnos daño unos a otros. Cuando nos lastimamos o nos ofendemos porque discrepamos en algún punto de vista, la esencia del evangelio es crear, construir comunidad. Si mi comprensión de cualquier enseñanza de la Biblia me lleva a despreciar al otro, a descalificarlo, a ponerle una etiqueta y a despreciarlo, todavía no he comprendido la esencia del evangelio. Nunca Dios ha querido que usemos sus enseñanzas o su carácter, menos, para hacernos daño unos a otros.
allá en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones, vean ustedes que siente Dios cuando se practica la crueldad en su nombre. Dice Lamentaciones 4, cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, cómo son tenidos por vasos de barro, obra de manos del alfarero. Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos, pero la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. A Dios le duele cuando nosotros somos crueles en su nombre. Le duele a Dios. Otra enseñanza que se desprende de esto es que aún si no sabemos amar, Dios aún así nos ama. Y la otra enseñanza que se desprende es que Dios quiere hacernos sensibles al dolor y a las necesidades de las demás personas. Amén. Por una sola razón. Nunca nuestra manera de amar y de amarnos será mejor que la deidad que adoramos. Nunca. Por eso entonces entendemos cómo es que en la Biblia se condena la idolatría, cómo en la Biblia se condena la creación de imágenes de Dios, sean de barro o de ideas, de un muñeco o de una filosofía, un pensamiento, una manera de opinar sobre Dios. Se condena porque terminamos nosotros pareciéndonos a aquello a lo que nosotros adoramos. Por eso Dios no dejó ningún objeto que lo representara y mejor decidió venir en persona para darse a conocer. En la Biblia sí se asocia la idolatría con la crueldad humana. O sea, si yo, aún sabiendo lo que sé del Evangelio, justifico usar de la crueldad para defender la Biblia, en la realidad mi trato hacia el adversario o hacia el oponente, hacia el que opina distinto, solo refleja que todavía adoro ídolos. Por eso, vean lo que dice la Biblia. Tomaste a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. O sea, el trato que se le da de un padre a sus hijos refleja si conoce a Dios o si todavía lo que tiene es un ídolo mental de Dios. Agrega, no te bastaron tus prostituciones, inmolaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor a esos ídolos. La manera en que practicamos la religión nos dice a nosotros si nuestra religión realmente enferma y hiere o si nuestra religión, como la de Cristo, sana y restaura a las personas. Lo que hemos estado nosotros estudiando durante estas noches nos enfatiza que el Evangelio consiste en la restauración que Dios hace en el hombre. Amén. Reflexionemos, ¿cómo es la religión? Si la religión hace huir del prójimo, no servirle, ser amenazante, no amable, causar miedo, no esperanza, ¿no es eso un manicomio? En cambio, el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. La religión de los hombres enferma y hiere. La de Cristo sana, restaura y nos hace libres. Amén.
Preguntémonos. ¿Estamos nosotros convencidos? ¿Cuán precioso es Jesús? Amén. ¿Cuánto necesitamos a Jesús en nuestras lecciones, en nuestros estudios bíblicos, en nuestros sermones? ¿Estamos conscientes de eso? Sí. Somos bendecidos por lo que Él nos ha dado en su palabra. Pero José y María perdieron a Jesús en el templo. ¿Y nosotros, no será que también hemos perdido a Jesús en la religión? Quiero compartir con ustedes esa ocasión en que reflexioné sobre el momento en que Jesús me llamó para ser un ministro. Por primera vez en mi vida, con apenas 16 años, yo miré llorar a mi madre por mí. Yo había regresado de Panamá, donde había ido a colportar. Mi madre vendía ropa, tenía una mesa puesta en su puesto de negocio y estaba por cerrar su negocio. Cuando ella me dijo, ¿será entonces que estás determinado que te vas a estudiar para servir a Dios como un pastor? A mis 16 años yo le dije, mamá, yo he escuchado el llamado de Dios. Y en eso ella empezó a llorar y me dijo, yo sé que si te vas, yo nunca más volveré a ti. A mí me partió el corazón. Y reflexionando en ese encuentro con mi madre, escribí junto a la playa. Látigo en mano, junto a la playa, se aproxima y apenas nos parece como otro de los poblanos. A lo lejos se le confunde con cualquiera de los artesanos pescadores y no deslumbra. Carece de brillos boreales y de un halo celeste. Come pescado asado a la orilla del mar y escoge algunas uvas silvestres como postre de almuerzo. Sin formulismos, trae aspecto ordinario pero sabia campechano, el Dios envuelto con una túnica de algodón. Jesús, el anónimo Galileo,
el que levanta sus hombros derechos hacia el cielo sin los humos de celebridades de escenarios. Es la esplendidez del infinito humanada de sencillez. Se conduce con la seguridad de la conquista y sin el avasallo del tirano invasor. Junto a mi playa, mientras sacudo mis intentos infructuosos y cuando el futuro se descolora difuso, ha vuelto Jesús. Con el chasquido suave de las olas amansadas sobre mis tobillos, llega a mis retinas el impacto de su llamado que ha viajado los átomos del viento. Y lo dudo. No puede ser, me digo. Yo, un don nadie, siguiendo a un fulano, lo confieso. Él me atrae aunque aún no lo descubro. Mi razón resiste de la palestra de la lógica, pero el alma, mansa y voluntaria, se le doblega dispuesta a lo que venga. La razón no viaja a la velocidad del corazón. Jesús, amante y cercano, no es pieza en el museo de religiones, es la razón única de nuestra existencia. No hubo globos ni despedida, ni tarjetas musicales con buenos deseos. Allí, donde la voz de Dios hizo su surco en los terrenos del alma, cuando su palabra a dejarlo todo germinó una renuncia. En el acto y sin el sollozo de los afectos, camino tras él, desprendido de todo, y suelto un beso al aire para que viaje junto a otro polen en misión hasta el pecho y cofre de mi anciana madre. Atrás quedaría el último abrazo nostálgico. Hoy a Dios le ruego que bese a su tierna frente y que en su presencia encuentre por mi ausencia todo su consuelo. Serán las voces voluntarias que de mí me digan que con Jesús me fui y me marcho, tan solo con el eco de su temblorosa voz, de aquella que sería mi última bendición maternal. Y a Jesús ahora sigo, donde lo heroico será incógnito. Seré un trotamundo sin el combustible de los aplausos de la farándula y fuera de los titulares repintados de la prensa, sin esperar de nadie un trago de gracias porque el servicio se hará ajeno a las agendas ocultas. Itinerante voy tras él, privado de los beneficios de una herencia de acero y concreto, un discípulo más, carente de todo caudal temporal. En paz le sigo, aunque sin la otra túnica y sin un boleto de regreso. Y mientras su palabra va dejando sembrada en corazones mochileros, le confieso en mis adentros que aunque esta noche no vuelva sobre mi almohada, mi alma con gusto descansará en su mirada. Yo te pregunto, ¿estás convencido que quieres seguir a Jesús? ¿Estás convencido que tu corazón ya tiene dueño y que el dueño es Jesús? Amén. Y quisieras decirle a Dios, Señor, quiero que mi corazón sea más tuyo que mío. Quiero que mis afectos, los afectos que dominen mi corazón, sean los afectos por Jesús. ¿Te gustaría decirle eso? Vamos a concluir con una oración. Lo que hay en nuestro corazón es una petición, no es una promesa. Ya aprendimos que el que hace promesas es Dios. Amén. Lo que hay en nosotros es una necesidad de Él. La nueva semana ha empezado. Vienen obligaciones durante los días que están por delante. Pero nuestra mayor necesidad es Jesús. Amén. Hay alguien entre nosotros, una persona, que quiera decirle a Dios, Señor, ya entendí, mi corazón le pertenece a Jesús y quiero